Bueno, sí he constelado muchas veces. Incluso escuché de que no podía constelar tantas veces, ¿no? Pero me dijeron de que sí me puedo constelar. A la fecha ya va más de 10 veces. Y la verdad es que es algo fabuloso, algo fantástico, algo que me ha salvado la vida. Y bueno, sí, esa ha sido mi experiencia con las constelaciones, ¿no? Es algo mágico, hermoso también. Bien, bien, bien. Bueno, gracias, Yanika, por compartirnos ahí tu experiencia. ¿Quién más nos cuenta algo? A ver, abran esas ventanitas para interactuar. A ver, Ana, Charo, Jessica, Gabriela, Isa, Nair, Yolanda, Osiris. Abran esas ventanitas. Vamos a entrar en calor. Davidcito, para continuar mientras alguien más participa, también en algún momento, ahora que reviso mi CV, mi currículum, yo estudié constelaciones, pero la verdad que no me animaría a constelar todavía porque siento que fue un estudio como muy superficial, ¿no? A pesar de que fue un año, pues no fue al nivel de profundidad que he estado viendo que es contigo, ¿no? O con Paulina. Eso también, eso quería agregar. Muchas gracias. Eso es un tema bastante interesante que sucede cuando nos acercamos a este tema, y es que una gran cantidad de personas se va por la vía de absorber este conocimiento para resolver esas situaciones que le apremian en su vida, esas situaciones que ya dado el estudio que llevan, se van dando cuenta que tienen su origen en su sistema familiar y que utilizan el conocimiento para aplicarlo y resolver cosas que son muy internas, sin llegar a dar el paso de extender eso a otras personas. Entonces hay otro grupo de personas que sí también se acercan, lo aplican y entonces están pues en ese momento de extenderlo a otros y de aplicar, ¿no? Sí, como, ya como terapeutas consteladores, ¿no? Bueno, para conversar un poco, hablar de las constelaciones, que es un tema que nos trajo por allá principios de los 80, el abuelo Bert Hellinger, quien era un filósofo y un psicoterapeuta alemán, eh, que estuvo observando muchos comportamientos a lo largo de su vida, estuvo en tribus, estuvo observando las dinámicas relacionales y observó ciertas leyes que se aplican a los grupos humanos. Entonces él fue modificando el método a medida que lo fue observando y entonces finalmente por ahí, pues en los 90 toma así como que el nombre formal de constelaciones familiares y se refiere pues a un método que está basado en unas leyes sistémicas que él mismo propuso y que también propusieron ya antes que él muchas otras personas. Y ese conjunto de aplicaciones basadas en esas leyes tienen conexión con algo que está muy adentro de nosotros. Esto que está tan adentro de nosotros que nos guía aquí en la vida. Eso que está muy adentro de nosotros y que como está tan adentro de nosotros, casi no tenemos contacto con eso porque miramos de la punta de la nariz hasta donde alcanza ahí nuestro espectro visual, ¿no? Entonces, esta energía que llamamos el espíritu, que en esta enseñanza nos muestra que es lo que verdaderamente somos, carga toda una información y esa información está allí en nuestras células. Y a través de ese método particular se abre un espacio para que las personas puedan tener esa conexión, lo puedan sentir, de alguna manera se pueda expresar
uno pueda darse cuenta de esa energía que está allí y que lo lleva a hacer cosas a uno y a relacionarse de una manera particular. Entonces, la constelación busca que eso que está allí, guardado desde hace tiempo, pueda salir y se pueda mirar con ojos de agradecimiento y con ojos de amor, porque solo el amor transforma. Pero para poder comprender, entonces, más allá de la definición del método y de qué se trata específicamente, vamos a echar una revisión de dónde nace toda esta visión, para poder comprender un poco entonces cuál es la influencia de estos movimientos que vienen ya de alguna manera preprogramados en el alma. Todo comienza según la visión transpersonal, que es esa visión que nos lleva a mirarnos más allá de simples cuerpos con nombres. Más allá nos lleva a mirarnos más allá de simples egos de personas que se llaman de una manera, que tienen una historia, que tienen una profesión, que tienen un rol dentro de su familia. Mucho más allá de todo eso, entonces nos contemplamos como espíritus, como verdaderamente chispas de una gran fuente, y que entre todos pues somos esa gran fuente, y sin embargo todos y cada uno es esa gran fuente. Entonces toda esta historia comienza cuando estamos allí en ese nivel espiritual, en ese nivel en el que no tenemos un cuerpo, en ese nivel donde nuestra conciencia y nuestra forma de relacionarnos es muy diferente a esta forma que estamos ahora en este momento. En ese nivel espiritual establecemos entonces acuerdos con otros espíritus para de alguna manera sostener experiencias en la tierra con un cuerpo humano. Entonces, es así como que a nivel espiritual nosotros diseñamos unos libretos, pero teniendo en cuenta siempre a los demás, y que la actuación de los demás en ese gran libreto aporta exactamente para nosotros lo que nosotros le podemos dar de aporte a ellos. Quiere decir que es una relación igualitaria, es una relación de ganar-ganar. Ese diseño espiritual, es decir, en ese estado espiritual nosotros diseñamos el nombre que vamos a tener en la tierra, la raza, dónde vamos a nacer, bajo qué cultura. Nosotros escogemos en ese estado a nuestros padres, nuestra mamá, nuestro papá, pero no solamente que escogemos a nuestros padres, sino que como en ese estado espiritual todo está conectado entre todos esos seres de luz a un nivel de conciencia muy elevado, entonces se da el caso de que nuestros padres nos escogen a nosotros también. O sea que nuestra escogencia no es solamente en una sola dirección, sino que escogemos y a la vez somos escogidos, porque entre espíritus se escogen aquellos que más vibran en esa afinidad para esa experiencia que se va a realizar allí en ese estado terreno, ¿no? En ese estado humano. Entonces, una vez que mantenemos y creamos esos diseños, entramos a la tierra a través de unos portales sagrados. Portales sagrados, ¿por qué? Bueno, porque son los portales que van más allá de la unión o de la conciencia del hombre y la mujer. Más allá de un acto simple de un acto sexual. Mucho más allá, hay un principio activándose, hay un principio consciente que está esperando el momento oportuno para manifestarse y extender la vida en la tierra. Entonces entramos a través de esos portales cuando el espermatozoide fecunda ese óvulo, cuando esas dos células se encuentran y sucede ese Big Bang microscópico, esa fisión nuclear, ese microestallido que si tuviéramos un microscopio de esos superpotentes pudiéramos
observar la magnitud de el estallido de energía que se produce cuando finalmente se fusiona esa célula del espermatozoide con ese óvulo. Y en ese portal, en esa explosión de vida que se puede ver a niveles cuánticos, en esa apertura, entonces ese espíritu que ha diseñado esa vida en la tierra entra por ese portal. Y ese espíritu, al momento de entrar en ese portal, entonces comienza a conformar a través de un campo de energía que está aquí en la tierra rodeándonos, a través de ese campo de energía, toda una información que tiene que ver con las familias que ha elegido para estar en la tierra. Recuerda, sí, eliges a un papá y una mamá, pero es que también eliges a un montón de gente. En verdad, tú eliges a todas las personas que están alrededor en tu vida. A todas las has elegido. No tú, María, no tú, Julia. No yo, David. No, nosotros más bien somos los personajes. Los personajes no eligen. Las elecciones están desde el ser que somos, que es el ser espiritual. Entonces todos los seres que nos rodean forman parte de una elección del espíritu que somos y que vienen a aparecer en nuestra vida ocupando diversos roles, diversas relaciones y que nos vienen a enseñar diversas formas de relacionarnos a través de situaciones, vivencias, y que tras cada vivencia, algo que debes tener muy en cuenta es que ese diseño espiritual, eso que se diseñó arriba en el mundo de la energía, de la conciencia más elevada, se logró traspasar a este cuerpo, a tu cuerpo, a nuestros cuerpos, a través de memorias. Y esas memorias, tal cual como las memorias de una computadora, tienen su precisión en cuanto a los eventos principales de toda tu vida. Es decir, que en esas memorias está grabado un guión de aquello que se diseñó a nivel espiritual. ¿Vas comprendiendo? ¿O te estoy hablando en chino? También puedes decirme, mira, si no entiendes, entonces puedes levantar la manito y desarrollamos la conversación. Entonces, estas memorias las adquirimos nosotros los espíritus una vez que entramos no solamente al cuerpo, sino a un campo de energía que rodea la Tierra, pero que no solamente rodea de la Tierra ese campo de energía, sino que rodea a todos los seres que están en la Tierra y todos los objetos que se hallan en la Tierra. Y ese campo de energía, que tiene muchos campos de energía adentro, son campos de información. Y en esos campos de información está la historia de tu vida. Allí, en esos campos que son, por supuesto, invisibles, pero que operan de una manera precisa en todas tus pensamientos, comportamientos, acciones, relaciones, creencias. De manera que este grupo de memorias que nosotros hemos heredado son memorias que han andado en nuestro sistema familiar paterno y nuestro sistema familiar materno. Ambas ramas, como dos brazos, contienen un cúmulo de información de todas las vivencias que ha registrado cada uno de esos sistemas. Es decir, que yo soy hijo de mi padre y de mi madre, entonces yo soy el portador de las memorias de mi padre al momento de fecundar a mi madre, y soy el portador de las memorias de mi madre al momento en que fue fecundada por mi padre. En ese momento, todas las vivencias de mi padre, mira, desde la primera vez que sintió un orgasmo cuando se masturbó, desde la primera vez que se raspó las rodillas cuando se cayó de la bicicleta,
la primera vez que sintió un beso de lengua, la primera vez que sintió un puñetazo en la nariz. Todas esas memorias de mi padre, hasta el momento en que se unió con mi madre, todas esas memorias están en mí. Y esas memorias, algunas de ellas no están resueltas. Algunas de ellas necesitaron en su momento un cierre, un darse cuenta, un poder mirarlas de frente, algo que generó mucho dolor y que se guardó. Hay muchas cosas que estuvieron ahí en mi padre que ahora están presentes en mí y que a lo largo de este camino, entendiendo todos estos principios, entonces yo en lo personal y muchos de ustedes que practican esto, las han podido ir identificando. Entonces resulta que no solamente tengo las memorias de mi padre transmitidas a través del ADN, localizadas allí en nuestro cerebelo, en ese cerebro primitivo, que es el cerebro que guarda las memorias, donde cada una, en ese sector del cerebro, las células están súper concentradas y tienen muchísima información. Son literalmente bibliotecas de la memoria humana allí, que tenemos allí. Y ellas están influyendo permanentemente en nuestra vida. Y nosotros entonces, producto de esas memorias de papá, producto de las memorias de mamá, pero no te quedes ahí solamente. Si nosotros somos hijos de papá y mamá y tenemos las memorias de ellos, entonces papá y mamá tienen las memorias de su papá y su mamá, ¿entiendes? Y si ellos tienen las memorias, si papá y mamá tienen las memorias de los abuelos, entonces esas memorias de los abuelos también están en nosotros. Ah, pero los abuelos también son hijos, entonces, bueno, los bisabuelos, los 8 bisabuelos, las memorias de los 8 bisabuelos están presentes en nosotros. Y si seguimos entonces, los 8 bisabuelos, los 16 tatarabuelos, entonces las memorias de esos 16 también están en nosotros. Y así seguimos y seguimos. Imagínate que como que en 8 generaciones hay como 4094 ancestros detrás de nosotros. Así en este orden, a nuestras espaldas van nuestros padres y a las espaldas de nuestros padres van nuestros abuelos y a las espaldas de nuestros abuelos van nuestros bisabuelos. Entonces, hay toda una conexión física y energética que nos une con la familia y que nos hace ocupar un lugar preciso dentro de ese sistema. Y así que cada quien ocupa un lugar preciso dentro de ese sistema. Entonces, las situaciones vienen cuando algo que se originó en el pasado y que no logró una comprensión, una resolución, se mantiene pendiente dentro de ese campo de información que nos rodea a nosotros y que a la vez nos conecta con nuestra familia y nuestra realidad y se manifiesta a través de vivencias que se repiten para que nosotros podamos identificarlas, para que nosotros podamos entonces darnos cuenta. Entonces, esos acuerdos que llamamos los acuerdos del alma, que son esos diseños del espíritu, esos guiones que nos establecimos en esa conciencia superior, una conciencia donde no hay bueno ni hay malo, en esa conciencia espiritual elevada, y que esto es un elemento que tienes que tomar en cuenta, porque una vez que tomas un cuerpo, entonces entras en un campo de información que tiene muchos aspectos, y uno de esos aspectos del campo de información es que hay cosas buenas y que hay cosas malas. Entonces, puedes llegar a vivir situaciones con miembros de tu familia o lo que llamamos la familia extendida, que son aquellos que no llevan tu sangre, pero que están relacionados contigo. Hasta el portero que te abre la puerta ahí en el edificio de los servicios públicos, ese de alguna manera está relacionado contigo. De alguna manera todos somos parientes. Entonces tenemos la familia de origen,
que es la donde venimos, nuestra familia nuclear, la familia extendida, que conforma entonces esa familia que nos rodea. Está la familia que nos dio origen, la familia que nosotros podemos haber conformado si es que tenemos hijos, o la familia extendida, entonces que ocupa todo y abarca a todas estas personas. Y todos y cada uno de esas personas, desde el portero hasta el que tú consideres más tu allegado dentro de tu familia, todos, absolutamente todos, son diseños, son acuerdos. Nuestros encuentros no están basados en la casualidad, no hay casualidad. Todo corresponde con una causa. Y entonces después de que nosotros hacemos ese diseño, nosotros elegimos entonces las familias. Así opera ese campo de energía, así como estamos viendo aquí en esta lámina, así opera ese campo de energía que rodea la Tierra y que presenta unas leyes. Cuando estamos fuera, como espíritus, fuera de ese campo de energía, estamos en una conciencia. Pero una vez que nos metemos y entramos a través de ese proceso de la concepción y entramos dentro de la matriz de la Tierra, dentro de esa estructura, dentro de ese campo, entonces se nos olvida nuestra naturaleza espiritual y nos conectamos entonces con la conciencia del cuerpo, con la información de un ego. ¿Qué es lo que es un ego? Bueno, tu nombre, tu forma de pensar, lo que tú consideras que son tus creencias, la forma como te relacionas con los demás, quién tú crees que eres. ¿Tú crees que tú eres ese nombre que tú tienes? ¿Tú crees que tú eres esa imagen que ves reflejada en el espejo? Bueno, eso, si eso crees, pues tienes razón, porque te estás viendo a través de los ojos de un personaje. Y es lógico entonces que digas, bueno, pero si yo no soy ese que el espejo refleja, entonces ¿quién soy, no? Pero una vez que tú vas más allá de la apariencia, una vez que tú te interesas por este camino, entonces te puedes dar cuenta de que tú eres mucho más que esa apariencia física, mucho más que ese nombre, mucho más que esa historia, mucho más que la cultura, que los títulos que puedas tener o que las posesiones materiales, que tus frustraciones, mucho más que tus sombras y que tus luces. Entonces, cuando el personaje que es ese espíritu experimentando en la tierra con un cuerpo, metido dentro de una dinámica familiar, metido dentro de ese campo personal, ese campo de información, cuando está absorbido ahí, entonces se conecta con una familia. Y hay distintos tipos de familia. Y como les digo, cada uno de ustedes eligió esa familia en particular. Hay familias que, como vemos aquí, las que están aquí de este lado izquierdo de la pantalla, bueno, son familias unidas, que mantienen ciertos valores, convivencia, armonía, crecimiento. De repente puede ser unos padres de estos que cumplieron cabalmente o cumplen cabalmente con todas esas expectativas que se tienen aquí en la tierra acerca de lo que es un papá y una mamá. Dan palabra de aliento, dan buenos los estudios, la alimentación, el cariño, el afecto. De alguna manera se busca que cada uno de los hijos pues florezca, se apoya en los momentos difíciles. Las palabras feas están disminuidas en ese tipo de familias. Hay otras familias que vemos como las que están en el medio, que son familias en las que hay cierto grado de desconexión. Papá y mamá están por su lado, quizá metidos en sus situaciones, en sus conflictos personales, y van desconectándose de los hijos. Entonces los hijos van de alguna manera reproduciendo esa misma energía que van viendo en papá y mamá, ¿no? Generalmente este tipo de padres pues no aporta, están allí, están presentes, están físicamente, pero hay como un abandono próximo, ¿no? Es como que por dentro están separados, están alejados, aunque los cuerpos físicos convivan en el mismo espacio, ¿no? Y se vean con frecuencia.
Y está, por ejemplo, este tipo de familias como tenemos aquí en este lado derecho, donde son familias donde hay muchos conflictos, donde hay mucha pérdida de valores y donde entonces a esos niños, si se caen, entonces se les insulta, se les dicen que no sirven, que son inútiles, se les golpea. Entonces, desde este punto de vista humano, todas estas situaciones pueden presentarnos muchas condiciones en nuestra vida que no nos dejan fluir, que no nos dejan crecer, que no nos dejan expandirnos, cosas que nos ha tocado experimentar en nuestra propia carne o cosas que de alguna manera tenemos registradas en nuestro cuerpo, porque el proceso con las memorias tiene que ver con que se siente algo adentro, se siente algo en el corazón, en la mente, en diversos aspectos. Y estos aspectos pueden ser reflejados, por ejemplo, en la salud. Unas personas que traigan una información de enfermedad, algo que dentro de su sistema familiar no se resolvió o no se reconoció de alguna manera y que ahora alguien del presente, a algún descendiente de ese linaje, lo está registrando. Así puede ser también en el amor, por ejemplo, en la dificultad para sostener una pareja, en la dificultad, por ejemplo, de una mujer para salir embarazada. Mujeres que van, se hacen los exámenes y todo está bien, pero no logran salir embarazadas. En el tema del dinero, en la prosperidad, en el tema de poder alcanzar las profesiones, de poder lograr objetivos en la vida. Todas estas son las implicaciones que obtenemos una vez que nos metemos dentro de un sistema familiar como espíritus. Entonces, a lo largo de ese camino, podemos ver cómo situaciones que se dieron en el pasado se manifiestan en el presente para que podamos verlas, podamos transformarlas, podamos mirarlas de otra manera. Si nosotros no logramos mirarlas de otra manera, entonces ese campo va a mantener esa información pendiente y alguno de los descendientes va a tener la oportunidad de vivirla, sentirla en su cuerpo, llorarla y quizá alguno de ellos pueda ir más allá y quizá pueda respirarla y quizá pueda agradecer lo que puede ser de crecimiento, porque en toda situación hay algo que te permite crecer. Y cuando nos cerramos a mirar eso que nos permite crecer, eso se mantiene dentro de ese campo de información como una materia pendiente. Y a veces una vida no alcanza para resolverlo, entonces se necesita otra vida y a veces 2 no son suficientes, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, ni quién sabe cuántas, hasta que llega alguien y entonces mira la cosa, la registra en su cuerpo y dice, yo puedo hacerlo de una manera diferente. Es necesario hacerlo de una manera diferente. Es necesario colocar amor donde siempre hemos colocado odio. Y así entonces colocamos como ejemplo esta abuela, que para resumirles el caso, salió embarazada y el abuelo era parrandero, mujeriego y jugador. Y entonces, bueno, le tocó a ella pasar su embarazo sola, a la abuela, y resentida por el abandono del hombre y llena de miedo y llena de dolor a la vez por sentirse así de alguna manera apartada, ignorada, desatendida en su momento más sensible. Y entonces ella logra tener a esa hija que está aquí a su lado y entonces desde pequeña que esta chica va creciendo, la abuela, que es su mamá, le va diciendo pendiente de los hombres, porque bueno, los hombres solamente quieren una cosa y después que la obtienen ya pues se van. Entonces todos los hombres son iguales y entonces le empieza a transmitir toda una serie de creencias que están basadas en razones y en razones que vienen de la experiencia. Entonces no son razones que podamos colocar a un lado, son razones que se reciben como nosotros como los más pequeños les recibimos las razones a los más grandes.
no solamente conscientemente, sino inconscientemente. No solo las razones que nos expresan verbalmente, sino las razones que se nos transmiten a través de la sangre. Esas razones que no tenemos que confirmar con los adultos de nuestra familia porque ya sabemos que son así. Entonces, esta chica va pendiente en su mente de que los hombres son iguales, así como su papá, que su papá no la atendió, de que su papá no estuvo presente. Sin embargo, esta hija que ha estado escuchando toda esa cantaleta de su mamá, todas esas instrucciones acerca del hombre, tiene corazón y también siente, y así que también se enamora, ¿no? E inevitablemente, pues eso sucede, y entonces ella, ¿qué decide hacer? En primera instancia, mantener la situación que mamá no se entere, porque imagínate, si mamá se entera de que yo estoy saliendo, me gusta un hombre, entonces es un problema. Entonces, esta señora empieza a tener esa relación como escondida y se enamora de una persona que es exactamente igual en lo fundamental de sus hábitos a su papá, porque esa es la manera misteriosa en la que se manifiesta ese campo de información. Es que si hay un tema pendiente, vas a atraer al tipo de persona en su mentalidad, en su personalidad que corresponda con aquello que está pendiente. Esta señora tiene pendiente en su vida incluir a su padre. De alguna manera hay algo que la separa de su padre y es que no estuvo presente. Entonces hay algo que la desconecta de papá y a la vez, al desconectarla de papá, la conecta profundamente con la forma y la imagen que tiene papá. ¿Entiendes eso? Es una cuestión de magnetismo. Entonces, sale embarazada y a que no sabe lo que le pasa. No voy a seguir hablando hasta que alguien no me diga qué le pasa, qué es lo que le pasó a esa señora ahí. Porque si no voy a creer que estoy hablando solo aquí. A ver, ¿quién me dice qué le pasa a esa señora después que sale embarazada? Repite la misma historia. Total, ¿entiendes? Total. Se reúne con un chico que también entonces la deja cuando sale embarazada. Entonces, ¿qué le queda a la pobre? Pues presentarse ante mamá con la cabeza baja y decirle, mamá, ¿es verdad? Ay, mamá. Sí, mamá. Tenías razón, mamá, no te escuché. No lo hice bien, ta. Entonces, bueno, ni modo, ya está preñada, ¿no? Ahora tiene que repetir la historia de mamá y salir adelante en esas condiciones. Hay algo dentro de este camino de las constelaciones que se llama la buena y la mala conciencia. Y la buena conciencia no se llama buena exactamente porque sea muy buena, ni la mala conciencia se llama mala porque sea muy mala. Es algo relativo. La buena conciencia tiene que ver con que amamos ciegamente a nuestros mayores. Amamos, pertenecemos a una familia. Y al pertenecer a esa familia vamos a hacer las cosas que nos identifiquen con esa familia. Y todo ello tiene lugar en procesos inconscientes. Es decir, que son cosas que tú haces y no te das cuenta ni que las haces ni que las piensas. Tan solo te mueves como automáticamente en ese sentido. Entonces, la buena conciencia en la hija de esta señora la lleva inconscientemente a que ella repita la misma historia de mamá para decirle a mamá inconscientemente, para decirle a mamá simbólicamente, yo igual que tú. Y si yo igual que tú, entonces yo pertenezco cada vez más a ti. Cada vez más soy más parecida a ti. Vengo de ti. Soy tu imagen y soy tu reflejo. Así en mi pensamiento, así en mis acciones. Así en mis relaciones, así en mis elecciones. Entonces, esa es la buena conciencia. Entonces, mira que la buena conciencia le hace daño a ella.
el repetir ese camino le hace daño a ella. ¿Qué cosa sería entonces la mala conciencia? Resulta entonces, para explicarte la mala conciencia, que la hija de esta señora entonces, que viene siendo la nieta de esta, que es esta que está aquí, y no hablemos todavía del bebé, pero hablemos de ella entonces creció, y bueno, por supuesto, que tú crees que creció, creciendo llegó a escuchar en todo su proceso? Que los hombres son una mierda, que los hombres todos son iguales, que abandonan, que solo quieren una cosa, que bla, 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 bla. ¿Entiendes? Entonces, esta chica, igualito que las demás chicas de su sistema, de su mamá y su abuela, pues le llega un momento en que también se enamora y decide apostar y decide que ella, en su experiencia, lo va a hacer diferente, que a ella dice que ella no va a atraer a un hombre que la abandone. Ella dice entonces que ella no tiene por qué ver en ese compañero que ella ama a un abandonador. Entonces ella sale embarazada y se va de la casa, y cuando se va de la casa, inconscientemente rompe con una tradición. Y esas tradiciones, eso que llamamos entonces en constelaciones, esos contratos familiares que son inconscientes y que están bien ocultos, que no están escritos, que ni siquiera están acordados verbalmente, pero que son como el lazo de la pastora, pues como el bastón de los pastores de las ovejas. Te agarran por el cuello y no te dejan moverte, ¿entiendes? Tienen un poder enorme. Entonces esta chica se fue a vivir aparte, y bueno, es bien cierto que cuando salió embarazada, el chico no la dejó, pero el chico se desconectó. Estaba allí, pero pareciera que no estuviera allí. Y le empezó a mostrar unas caras que nunca le había mostrado. No la trataba mal, pero era quizá un témpano de hielo, ella podía conseguir un poco más de calor que en él. Entonces, ella, en ese momento que empieza a tener esas dificultades de relacionarse con su compañero, y en ese momento particular de su embarazo, entonces ella está repitiendo por la fuerza de ese campo de información, por la fuerza de ese legado, por la fuerza de esa tradición ancestral, está repitiendo una historia. Y ella ahora entonces está en una posición donde ella está comenzando a ver aquello que la mamá y la abuela le estaban diciendo. Y ella empieza a sentirse de una manera muy particular cuando ella ve que ella quiso hacer algo diferente y no pudo, o no está pudiendo, ¿no? Le está costando trabajo hacerlo. Entonces ella está en ese momento en la mala conciencia. ¿Y qué es la mala conciencia? Que ella está haciendo algo diferente de lo que es la tradición en su familia. Pero en este caso, ¿qué sería hacer algo diferente? Sería hacer algo que de verdad fuera bueno, ¿me entiendes? Porque en esa mala conciencia, ella lo que quiere es hacer familia, lograr sostener la pareja, lograr sostener la familia, lo que no han logrado los demás. Pero entonces, ¿por qué me va mal si yo quiero algo tan bonito? Ah, bueno, ahí es donde vemos las implicaciones de todo lo que es el sistema familiar. Cómo entonces esos contratos nos aprietan y nos regulan y nos ponen en unas situaciones en las que decimos, bueno, pero entonces, ¿de qué se trata todo esto? Entonces, ¿qué pasa? Que esta chica, que ahora es madre y que está clara, y que, como todo sistema, los descendientes van evolucionando. Te vas a dar cuenta que tus hijos, si tienes hijos ahora, son mucho más evolucionados espiritualmente y mentalmente de lo que solíamos ser nosotros. Y así cada vez más la evolución se va manifestando a lo largo de las generaciones. Entonces esta chica seguramente que es una de esas que en uno de esos, en una de esas transmisiones acerca de temas
como constelaciones o sistémicas, entonces se inscribió y comenzó a identificar lo que le estaba sucediendo. Entonces, esta chica hizo un movimiento de constelación o hizo cualquier terapia que la llevara a mirar su sistema familiar y ella comenzó a reconocer la figura del padre ausente y comenzó a honrar su historia tal cual como fue, con todo lo que le pudo haber costado a ella en su momento presente y con todo lo que se va a derivar de eso. ¿Sabes lo que es eso? Eso se llama asentir. Esta chica tuvo que mirar hacia atrás, mirar a su padre con otros ojos, comenzar a ver en papá lo más grande para poder sanarse. Porque si seguía mirándolo como un irresponsable, como un abandonador, como un indiferente, como un ausente, entonces no iba a poder sostener su matrimonio presente. Entonces esta chica no solamente tuvo que mirar a su padre, reconocer lo más grande que se puede recibir de un padre y colocar en su lugar lo más pequeño. ¿Qué es lo más grande que se puede recibir en esta vida? A muchos se nos olvida. Es una pregunta tan fácil, ¿verdad? Pero yo siempre la hago. Y me impresiona todavía cuánto puede costarnos darnos cuenta de que lo más grande que podemos recibir en esta vida es la vida, precisamente. La oportunidad, familia, la oportunidad de estar aquí con un cuerpo, de poder sentir. Sí, es verdad que a veces las cosas son difíciles y se ponen exigentes, pero hay otros momentos que da un placer de verdad estar aquí, que traen unas alegrías y que vemos unas cosas tan maravillosas y que tengas la conciencia de que esto es solo un momento, de que es una oportunidad que te dieron para que puedas estar aquí en este planeta, obteniendo un cuerpo, teniendo un nombre, experimentando a través de un personaje, a través de un ego. Todo esto que nos rodea es una grandísima obra de teatro. Todas son tramas y subtramas conectadas unas con otras de una manera magistral, como que si hubiese un director invisible que sincroniza cada acto de tu vida. Y cuando entonces logras ver y logras reconocer aquello que no habías logrado ver, mirar, ni sentir, ni mirar a los ojos, entonces algo se desata, algo se desanuda, algo fluye. Y eso hace que tu realidad se modifique, tu realidad interna, tus pensamientos, tus emociones, tus creencias y por lo tanto lo que se ve afuera. ¿Qué más tuvo que hacer esta nietecilla que estaba ahí en ese problema, en esa situación de pareja? Tuvo que ver a su papá, pero también tuvo que reconocer la figura del abuelo. Sí, el abuelo, ese que le decían que era un perro, que nunca los quiso, que era un irresponsable bebedor, mujeriego, no sé qué, ta. Bueno, esta nieta tuvo que decir, ya van varias generaciones que no reconocen a este ser. Ahora yo lo voy a reconocer. Ahora yo no me voy a enfocar en que era un bebedor, pendenciero, parrandero, jugador, mujeriego. No, yo me voy a enfocar en que existo gracias a lo que él aportó para mi vida. Si él no aporta para la vida de mi madre, yo no pudiese existir y yo voy a enfocar mi atención en lo más grande. Entonces ella reconoció a papá, reconoció al abuelo y restableció la conexión, porque todo está conectado. Todo es una red que nos va conectando unos con otros y que a la vez va haciendo que todas las situaciones se vayan repitiendo para que alguien se dé cuenta. Volviendo un momento a la imagen anterior y para cerrar aquí, este movimiento que hizo la nieta
que le permitió entonces restablecer, mirar con otros ojos a su pareja y por lo tanto le permitió que la relación de pareja se restableciera en lo fundamental, ella no solamente ha logrado hacer algo por su relación presente con su marido, lo que ella ha hecho impacta en la vida de ese bebé que está allí. Y va a impactar en la vida de los hijos de ese bebé que está allí. Dice Hellinger que el alcance pues, de las constelaciones va de 3 generaciones arriba y 3 generaciones abajo, alcanza este movimiento. Entonces, fíjate que, ¿cuál es el punto entre de la buena y la mala conciencia? Mira, el punto es este. El sistema, nuestro linaje familiar, en su conciencia única, imagínate que tu familia está movida por un solo ser y una sola mente, y que esa mente es tan grande y tan compleja que abarca otras mentes, entre ellas la tuya. Pero tu mente no es solo tu mente, sino que tu mente está compuesta por las voces de todos nuestros ancestros. No los distingues, pero allí están todos. Se expresan a través de cada emoción, de cada situación, de cada tema en particular. Se expresan a través de la salud, de el dinero, de el amor, de la profesión, de la pareja, del trabajo, de todos, de un montón de aspectos. Entonces el punto está en que esa conciencia se quiere expandir, pero para que tú puedas expandir tu sistema, tú tienes que reconocer de dónde vienes. Tienes que honrar los principios fundamentales, papá y mamá. La Biblia no se equivoca cuando dice que honrar a papá y a mamá es un mandamiento. Y dice, este mandamiento tiene una garantía. Y la garantía es que vas a vivir el resto de tus vidas en prosperidad, en abundancia, y te van a caer bendiciones si honras a papá y a mamá. En el lenguaje de las constelaciones, honrar a papá y a mamá tiene que ver con que nosotros nos conectamos de corazón con papá y con mamá. No tienen que estar necesariamente vivos, ni siquiera los tienes que tener necesariamente cerca. Se trata de abrir un espacio sincero, claro y diáfano en tu corazón con la figura de papá, con la figura de mamá y con la figura de los ancestros, para que la energía de crecimiento que está inherente en todo sistema familiar pueda fluir, porque si no fluye, entonces hay algo que no está en orden. Y cuando no reconocemos a un miembro, por ejemplo, como papá en este caso no se reconocía al abuelo, se entraba en un desorden. Entonces estos ciclos se van repitiendo una y otra vez. Imagínate aquí en esta imagen como vemos este padre acostumbrado a gritarle y a pegarle a ese niño. Vemos a este niño entonces aquí cómo va creciendo, se va transformando en un adulto, va reproduciendo esas memorias que están dentro de él, que lo gobiernan en sus relaciones, en sus reacciones, y después se convierte en ese adulto que a la vez vuelve a tener hijos y que vuelve a repetir ese ciclo. Y así le vuelve a pegar a sus hijos, los hijos van creciendo y tratan a su vez a los hijos de la misma manera. ¿Cuándo se rompe ese ciclo? Ese ciclo se rompe en el momento en que alguno de ellos reciba el maltrato y decida no devolver el maltrato. Decida transmutar ese maltrato y decir, aquí, en este punto, en esta cadena de este linaje, aquí se acaba eso. Y se va a acabar con amor. Y yo voy a entonces a devolver con amor lo que recibí sin él. Y allí entonces es que sucede ese movimiento que permite que toda una generación que ha venido viviendo un tema pueda transformarlo a través de un elemento de ese sistema. Mira esta figura que tenemos aquí.
Imagínate para que tengas una idea, ¿no? Esto es un genograma. Una de las cosas que enseñamos en la escuela de consteladores es la utilización del genograma, porque nos permite identificar, establecer conexiones de energía, relacionales, emocionales entre miembros. Por ejemplo, hacemos trazos con líneas para identificar cómo era la relación tuya, por ejemplo, este que está aquí solito, este eres tú, y aquí arriba tienes a tu madre, aquí arriba tienes a tu padre. ¿Cómo era tu relación con mamá? Bueno, mi relación con mamá fue nula porque ella se murió cuando dándome a luz. Con mi padre me la llevé bien, pero mi padre no se la llevaba bien con su padre, no lo conoció, entonces tal. Entonces uno va viendo las implicaciones y el genograma te va informando. Y una vez que tú manejas esta herramienta, tú te puedes dar cuenta en cuáles puntos de tu sistema hay una desconexión. Y cuando se reconoce esa desconexión, se establece el orden. Y cuando se establece el orden, entonces el amor puede fluir. Entonces aquí, en este punto, entramos en uno de los puntos que dejó Hellinger, que al principio se llamaban los órdenes del amor y de la ayuda, y que después en la evolución se comenzaron a llamar órdenes sistémicos. Y todo esto incluido dentro de una visión de vida que contempla las constelaciones y todos estos fundamentos que Hellinger llamó la Hellinger ciencia, la ciencia Hellinger. Entonces dice que por encima del amor está el orden. Por encima del amor está el orden. Me gustaría que conversáramos un poco. Quiero escucharlas. ¿Cómo interpretan ustedes esto de que por encima del amor está el orden? Me gustaría que intercambiáramos aquí a ver. Vamos a abrir esas ventanas y vamos a escucharnos a ver. La constelación pone en orden, que es ese fluir. Para que ese fluir se dé, entonces tiene que haber orden. Primero orden para que podamos realizar la fiesta bien, ¿verdad? Para que podamos estar a gusto en la fiesta. Si no hay orden, entonces la pasamos mal, ¿no? Entonces el orden básico lo da la familia. Es decir, tenemos una posición dentro de ese orden. Somos hijos, tenemos, mira, el lugar de papá no lo ocupa más nadie. Aunque tengamos padres de crianza, el lugar de papá, el que aportó el semen, es un lugar que nadie se lo puede quitar. Igual el lugar de mamá, el lugar que nosotros tenemos como padres, no nos pueden quitar. El lugar de cada uno de nuestros hijos, no, todos tienen un lugar específico. Así los abuelos, así los tíos, los primos. Hay un orden básico y la misma familia lo ofrece. Entonces, si no hay ese orden, las personas se desequilibran en sus relaciones. Y sus relaciones, como te digo, tienen que ver no solamente con sus relaciones amorosas, familiares, tienen que ver con las relaciones laborales, con sus relaciones internas, ¿me entiendes? Hay un lugar preciso entonces para cada uno de los miembros y hayan hecho lo que hayan hecho esos miembros de la familia, se hayan ido, dicen las constelaciones y Hellinger que así hayan asesinado, no pierden su lugar dentro del sistema familiar. Entonces nadie pierde sus derechos ni nadie puede perder su lugar en la familia, pero se da que nosotros en nuestra mente y en nuestras relaciones y en nuestra vida humana, entonces tenemos desconocidas muchas personas de nuestro sistema, no reconocidas, no reconocemos lo que vivieron y entonces eso está manifestándose en nuestra vida, buscando de alguna manera un equilibrio, una expresión. Todos pertenecen, no hay excluidos. Debe haber respeto y consideración por los que llegaron primero, por aquellos que hicieron lo mejor que pudieron, de acuerdo a su nivel de conciencia. Muchas veces nos quejamos de papá y mamá,
y que papá no hizo esto, que mamá no hizo aquello, que se entiende que hay situaciones que son muy difíciles, muy duras de vivir y que naturalmente surjan entonces esos deseos humanos de juzgar a papá y a mamá en este caso, ¿no? Pero tenemos que tomar en cuenta siempre que la vida no es algo que nos dé un manual, ¿me entiendes? Nosotros nos metemos a la vida y comenzamos a vivir las cosas de una manera que respondemos con lo que tenemos en la mano, ¿entiendes? No podemos responder con más de lo que tenemos en la mano, de lo que tenemos en nuestro corazón, de lo que tenemos en nuestra mente y sobre todo de lo que recibimos, ¿entiendes? Entonces, muchas veces detrás de un padre maltratador está un niño que fue maltratado y que no conoce otra cosa, no conoce otra forma, ¿me entiendes? Entonces cada quien hizo lo mejor que pudo de acuerdo a su nivel de conciencia. No podemos, dicen los órdenes sistémicos, que no podemos arrogarnos el derecho de perdonar a nuestros padres. En las constelaciones, la arrogancia tiene una connotación un poco más profunda. No es esa arrogancia de personalidad necesariamente. Es una arrogancia que tiene que ver con que tomamos algo que no nos corresponde. Es decir, el derecho de perdonar a papá y a mamá nos ubica en una posición de poder que nos coloca en una superioridad frente a ellos. Nosotros tenemos el poder de perdonar a papá y a mamá desde esa posición superior, pero esa posición superior es contraria al orden. Es decir, esa posición no le corresponde a ningún hijo tomarla. Arriba de nosotros, en una posición superior, no pueden estar sino nuestros padres, porque de allí, de ellos recibimos la vida. Entonces, cuando nos colocamos en esa posición de querer perdonar a nuestros padres, nos estamos arrogando, estamos tomando un lugar que no es el nuestro. Y allí, entonces, estamos en una posición de desorden. Y si hay desorden, entonces no nos va a fluir la energía en todas estas expresiones que ya les he mencionado de la manera que debería ser. Entonces, en estos órdenes se establece un equilibrio entre el dar y el recibir. Primero tomo y luego doy. Si doy y no tomo, termino en agotamiento. Los padres lo dan todo, los hijos solo reciben. Nosotros no podemos hacer otra cosa. Mira, obsérvalo bien, analiza bien lo que te ha tocado en tu familia y date cuenta que de papá y mamá, lo único que has podido hacer de verdad, lo único que vas a poder hacer es recibir. Y lo que tienes que plantearte ahora que eres un adulto o una adulta es qué vas a devolver. Porque como niños, cuando somos pequeños, cuando estamos allí en la barriga de mamá tomando este cuerpo, cuando entramos a la vida en ese portal, nosotros entramos simbólicamente como niños con los ojos cerrados, pero con las manos abiertas para recibir. Entonces, eso que nosotros recibimos ciegamente de papá y mamá, eso es lo que nosotros vamos a desarrollar en nuestra vida, sea doloroso o no sea doloroso, pero que en algún momento nos tenemos que parar y ubicarnos en la posición del adulto. Y desde el adulto plantearnos qué vamos a devolver. Si vamos a devolver lo mismo que recibimos o si vamos a devolver algo diferente. Y cuando devolvamos algo diferente, vamos a restablecer el orden. Entonces, está ese equilibrio entre el dar y el recibir y la conciencia que conlleva ese intercambio. Es verdad que nosotros podemos en algún momento de nuestras vidas particulares recibir un legado que es muy pesado, pero también es cierto que tenemos la oportunidad para transformar, aligerar esa carga, para sublimarla, para refinar esa carga y entonces establecer un orden
que nos permita mirar el amor donde antes lo que mirábamos era odio. Entonces, quien llega primero en los sistemas familiares tiene más jerarquía. Papá tiene más jerarquía que yo, pero más jerarquía que nosotros dos tiene el abuelo, pero más jerarquía que nosotros tres tiene el bisabuelo, pero más jerarquía que nosotros cuatro tiene el tatarabuelo, y así, así, así. Entonces el que llega primero es aquel que, mira, se metió en esta experiencia humana y le tocó, mira, apartar el monte, ¿no? Abrirse camino a la manera como lo sintió, a la manera como supo, a la manera según las circunstancias. El sistema no acepta espacios vacíos. Todos ocupan su lugar. Entonces no puede haber un espacio vacío. Si hay un espacio vacío producto de que nosotros aquí en la tierra desconocimos a alguien, las generaciones futuras o los descendientes van a buscar erróneamente ocupar ese lugar. Y eso sucede y se da que una persona ocupando el lugar de otra puede caer en implicaciones propias de la vida que le correspondía a esa persona que está ocupando. ¿Cómo así? Por ejemplo, si una mujer, por ejemplo, tuvo un aborto, su primer embarazo fue un aborto, y el segundo embarazo sí lo logró, y entonces debido a que le dolió muchísimo su primer embarazo, ese aborto, nunca mencionó ese intento de ese ser por venir a la vida, y al no mencionarlo, el hijo que nace cree que es el primero, y en verdad no es el primero, es el segundo, porque todo esto toma en cuenta el momento en que la vida se da. Es decir, desde ese momento en el que se informa en el cuerpo de que una nueva vida se está formando, desde ese mismo momento, ese ser estableció su lugar, y su lugar no se lo puede quitar nadie más. De allí, entonces, a que cuando se da un aborto, por ejemplo, una de las cosas que hace la constelación es que reasigna los lugares de cada quien. Entonces, el que nació y cree que es el primero, ocupa su lugar en conciencia de que no es el primero, sino el segundo. Y cuando ocupa su lugar, entonces se da algo bien interesante, que es que empieza como a vivir su vida de verdad. Porque ¿cuántas personas no hay que viven su vida como que si no fuese la vida de ellos? Viven su vida como que si no saben exactamente quiénes son ellos, de dónde vienen, a dónde van. Por ejemplo, cuando se da una adopción también y no se le informa al adoptado quiénes son sus padres, entonces se suele vivir un lugar que no le corresponde. El lugar que le corresponde lo comienza a vivir en el momento en que se da cuenta de que tuvo unos padres biológicos y que fue criado por otras personas, y entonces ahí cae su verdadero lugar en ese sistema familiar. Cuando, por ejemplo, también un padre estuvo ausente, entonces llega un padrastro que, bueno, hizo todas las labores que tenía que ejecutar aquel padre, pero el solo hecho de que no se reconozca, de que se mantenga en silencio, de que sea un secreto, de que hubo un padre biológico y no se reconozca, eso crea entonces esos espacios vacíos que de alguna manera los miembros del sistema buscan justificar, y ahí está el desorden. Para formar un nuevo sistema debo dejar el anterior. Para dejar un sistema anterior tienes que dejarlo con, anota ahí, tú quieres dejar tu familia, te quieres emprender, quieres armar cualquier emprendimiento familiar, que te vas a casar o que vas a iniciar un proyecto, un viaje, te vas, te independizas. Tienes que irte de tu sistema familiar con agradecimiento. Tienes que irte dando las gracias. Si no te vas dando las gracias, entonces vas a caer en la mala conciencia. Y te acuerdas ahí del bastón del pastor. Bueno, ese bastón lo vas a tener pegado al cuello, ¿entiendes? Hasta que no agradezcas, hasta que no reconozcas. Solo así es que se obtiene la bendición del sistema anterior para poder iniciar uno nuevo.
agradeciendo y honrando. Entonces, ¿quiénes somos nosotros dentro del sistema familiar? Nosotros somos la nueva generación. Y quizá los que tenemos hijos, entonces vemos en nuestros hijos a la nueva generación. Los que no tienen, entonces son esa esperanza de todos nuestros ancestros para liberarnos y liberarlos de todas esas cadenas ancestrales, de que tomemos conciencia de que para hacer eso es necesario un pensamiento, una emoción y una acción diferente. Pedir permiso a los mayores para de alguna manera poder hacerlo diferente. ¿Qué necesita una persona para poder constelar? ¿Sabes por qué? Hay personas que escuchan entonces que las constelaciones son buenas para resolver situaciones y tal, y no profundizan un poco, ¿no? Entonces me ha llegado mucha gente que dice, mire, yo quiero hacerme una constelación porque yo quiero cerrar ya ese problema ya con mi marido, o quiero ya cerrar esa situación con mi papá. Porque mi papá, bueno, fue un irresponsable que nos dejó cuando nosotros éramos pequeñas, y entonces ya yo quiero ya cerrar ese ciclo con él y ya pues comenzar algo diferente, ¿me entiendes? Entonces, en esa expresión, la persona va con un sentimiento de mantener guerra todavía. ¿Y cómo te das cuenta de que quiere mantener guerra? Porque expresa palabras que no honran a su padre, independientemente de su historia, no honra lo más grande. Entiende que en este camino de lo que se trata es de que tú honres lo más grande, porque se nos olvidó honrar lo más grande. Se nos olvidó esa vaina, y entonces, madre, cuando se nos olvida lo más grande, nos distraemos con lo más pequeño y nos enredamos con lo más pequeño. Entonces papá no estuvo en mi crianza, y como no estuvo en mi crianza, entonces yo lo juzgo y digo que es un perro, un irresponsable, y que yo quiero resolver las cosas así ya para borrar ese mal episodio de una vez sin reconocer. Porque inconscientemente le doy más importancia a que mi papá me haya pagado los estudios, o que me haya dado un abrazo, o que me haya dicho que me ama, o que me haya dado comida o no. Pensamos a veces en esta vida que eso es grande, pero eso no es lo más grande, familia. Lo más grande es lo que recibimos, la vida, la oportunidad, eso es lo más grande, lo demás es lo más pequeño. Y si tú estás dispuesta, cuando vas a hacer una constelación, a reconocer lo más grande, entonces esa constelación te va a ayudar. Pero si no vas en esa actitud de respeto, de reconocimiento, de agradecimiento ante lo más grande, entonces no es tu momento para constelarte. Vas a tener que prepararte para poder entrar en ese espacio mágico que mueve muchas energías y que tiene muchas formas de hacerlo. Ahí entonces podemos ver que hay maneras físicas de hacerlo, presenciales, y lo hacemos a través de un grupo. Más o menos es como que nos reunimos en un círculo de personas, y allí entonces hay una persona que tiene un caso, que tiene una situación que la afecta, y esa persona expone su caso. El caso que tú vayas a constelar tiene que tener una relación contigo, tiene que ser algo que se conecte contigo. No puedes constelarle la vida a otro, ¿me entiendes? No, porque, mire, yo vengo por aquí porque yo quiero constelar el matrimonio de mi hijo. Uy, no, porque es que le va de la patada con esa mujercita que se buscó, no, ni le cuento, doctor, lo que hace esa mujercita, pero yo quiero que mi hijo esté bien. Entonces yo escuché que las constelaciones servían para arreglar esto. Entonces, no, mira, no, yo al menos yo no constelo eso, ¿me entiendes? Porque es meterte, aunque sea tu hijo, en una situación que
no tiene conexión contigo. Ahora, si la persona va y me dice, mira, yo me quiero constelar mi relación con el hombre, mi relación con la pareja, porque yo viví tal situación y yo quiero resolver eso porque yo también estoy viendo que mi hijo está repitiendo un ciclo con su pareja. Ah, entonces ahí es otra cosa diferente, ¿ves? Porque hay un elemento que te conecta a ti y que ahora tú en esa conciencia estás viendo que también trae una implicación para la vida de tu hijo, pero en primer lugar estás viendo lo tuyo. Entonces ahí procedemos. Entonces podemos estar presencialmente con personas y las personas representan cada uno de los elementos de esa constelación. Si va a constelar, por ejemplo, esa señora va a constelar la pareja, entonces buscamos un representante para ella en ese grupo, alguien del grupo se ofrece como representante de ella, buscamos un representante para su pareja, podemos de repente incorporar un representante para su papá, ¿entiendes? Entonces ahí, una vez que las personas entran al círculo, bueno, ahí sucede lo interesante de las constelaciones, porque dentro de ese círculo hay una energía, hay algo que es lo que Hellinger llamó el movimiento del espíritu finalmente, que hace que las personas sientan, se muevan y perciban como los miembros de ese sistema familiar. Sin conocerlos, sin saber nada de ellos, se registran movimientos, emociones, hasta palabras que ilustran la situación de ese sistema y que se dan una serie de interacciones entre ellos que reproducen de una manera asombrosamente fiel lo que está sucediendo en ese sistema y allí se da una solución, la persona que se está constelando encuentra una salida, encuentra una imagen, logra ver algo que no había visto a través de esos representantes y entonces se da una solución o se da una reestructuración en su mente, en sus emociones, en su realidad, en sus creencias. Y esto lo traducimos como una fuerza que se obtiene, que te hace aceptar tu vida y que te permite mirar con buenos ojos tu propio futuro, tu propio porvenir. Así también, entonces lo hacemos vía online también, porque esa energía de ese campo de información está presente en todo. Entonces nosotros a través de la conexión online, a través de figurines, nosotros podemos representar aquello que una persona nos está contando, lo podemos representar a través de figurines, porque esa información está dentro de esa persona y aunque no hayan presencialmente, físicamente otras personas, esa energía se va a manifestar en esa posición de esos figurines, porque hay una serie de lenguaje, hay una serie de códigos que nos permiten obtener información y la persona va registrando a través de esa sesión, va registrando lo que se va dando con su propio sistema también. Entonces, lo hacemos en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos donde los contactos presenciales son más difíciles, entonces utilizamos la forma de hacerlo vía online a través de figurines. Y es una técnica que es la que principalmente estamos enseñando en la escuela. Estamos enseñando varias técnicas que tienen que ver con el uso de los figurines y que sea una herramienta útil en todo su cuerpo de correspondencia con todo lo que es la enseñanza de las constelaciones familiares y las personas entonces pueden, de esta forma, pueden obtener una visión, una reestructuración de aspectos que han cargado años y años y años y años. Los pueden resolver de esta forma. Entonces, en este sentido, en esta conciencia, comprendiendo las constelaciones como no solamente como una herramienta en la cual tú puedas ayudar a otras personas,
sino que es una herramienta que te sirve para tu propia vida. Nosotros hemos estado ya desde hace un año y algo, un año y medio, ofreciendo formaciones para consteladores online. Y estas formaciones son formaciones que nos reunimos 2 veces por semana o 3 veces por semana y compartimos videos, tenemos sesiones tutoriales, tenemos sesiones de práctica y allí estamos a lo largo de 6 meses transmitiendo todo este cuerpo de enseñanza en una visión particular que tiene esta escuela, que es la visión transpersonal. Todas las constelaciones son transpersonales, pero nosotros en la escuela hacemos un énfasis en la visión transpersonal porque es la visión del espíritu. Nosotros tenemos que ir sintonizándonos en la conciencia de que somos espíritus en esta experiencia del cuerpo, para que podamos obtener un puerto firme, una piedra sólida de la cual centrarnos, una piedra, un fundamento en el cual podamos establecernos y podamos ir resolviendo las implicaciones que nos ha tocado esta vida, ¿me entiendes? Porque todos nos ha tocado de igual manera. Entonces, lo que enseñamos en la escuela, hay personas que lo utilizan para sí mismos, para resolver tantas cosas que traen, que son personas que entran en el nivel 1 y cuando salen en el nivel 6, algunos no salen para constelar a otros, algunos salen con un profundo sentimiento de agradecimiento por toda la transformación que se ha recibido durante ese tiempo de enseñanza. Y hay otras personas que sí salen también dispuestas a trabajar con otras personas. Entonces, la constelación se convierte en una herramienta que nos va a ayudar con lo más esencial que hay en nosotros, con lo energético, con lo sublime. Por ejemplo, utilizamos las constelaciones para tratar enfermedades. En el caso de las enfermedades, no podemos decir que con que la persona se constele, con eso resuelve su vida, ¿entiendes? O va a resolver la enfermedad o se va a reconectar con la salud. La constelación tiene que ser vista como uno de los movimientos que se tiene que hacer en lo sutil para que en lo físico, con la intervención de otros expertos y especialistas, médicos, en el caso de una enfermedad, una situación pueda lograr una resolución muchas veces más rápida y muchas veces fundamental. Es decir, que muchas veces si no haces una constelación, cuando alguien está enfermo, una enfermedad terminal, una enfermedad grave, si no haces una constelación, es probable que la persona se muera, ¿me entiendes? Pero si le haces una constelación, es bastante probable que la persona pueda mirar algo que no ha visto y pueda reordenar, se pueda reestructurar y esa dialéctica con la enfermedad y con la muerte pueda ser transformada y pueda ser reconocida. Entonces, decimos que la constelación es un método que apoya enormemente todo este tipo de procesos que tienen que ver con la enfermedad. Y por supuesto, todos los procesos que tienen que ver con la relación con la familia, con la relación con el dinero, con la relación de pareja, con el trabajo, con el ser, con la identidad. O sea, su campo de aplicación es bastante grande y ha logrado dar muchos buenos resultados a lo largo de todo este tiempo de estudio y de profundización. Las constelaciones se han ido transformando enormemente. El mismo Hellinger al final no las llamó más constelaciones familiares, al final las llamó movimiento del espíritu. Entonces, bueno, nosotros que tenemos la escuela, que de alguna manera, bueno, nuestra escuela está enfocada para las personas que quieren comenzar de cero, que muchas veces hay personas que no saben ciertas cosas fundamentales, entonces nosotros retomamos esa enseñanza de lo que fue el origen de las constelaciones, que no está obsoleto, sencillamente, bueno, evolucionó, pero no quiere decir que esté en desuso. Y vamos interpretando, vamos acompañando ese movimiento cognitivo, experiencial, sensorial,
a través de todas de esos niveles de formación, y la persona entonces va comprendiendo qué son ahora las constelaciones familiares. Porque constelar, mira, así hay muchas formaciones, pero es necesario, para poder ser un buen constelador, tienes que pasar por un proceso de transformación, de mirar tus propias situaciones. No puedes salir a constelar, por ejemplo, si tú tienes un problema con tu papá, un problema con tu mamá, o algo que te separa, un tema, algo que ignoras, algo que quieres desconocer, ignorar, ¿me entiendes? No puedes hacer eso. No tienes fuerza. En este camino uno puede ayudar solamente cuando uno tiene en orden su propio sistema y cuando uno ha aceptado con amor toda la fuerza que nos viene de papá y mamá. Entonces, en estos tiempos, yo les hablo principalmente a todas aquellas personas que sienten en su corazón el deseo de transformar. Y por eso es que, bueno, tenemos estas reuniones más o menos semanales y vamos conversando acerca de este método y vamos entonces enamorándonos un poco de esto, porque esto de verdad cambió mi vida. Y yo ahora no puedo mirar la vida de otra manera, sino de acuerdo a todos estos principios y todas las profundidades que nos ofrece este camino. Y todo me parece ahora mucho más comprensible, aún las cosas que duelen, aún aquellas cosas que a veces uno no comprende exactamente. Cuando uno abre su corazón y su mente a esta enseñanza, entonces en algún momento las cosas se ordenan y te las muestran, y nuevamente vuelves a confirmar todo aquello que el abuelo Bert Hellinger nos vino enseñando. Bueno, familia, entonces, si hay preguntas, las escucho. Adelante. Buenas noches, David. Buenas noches, Elsie. Mi pregunta es, está interesante las constelaciones, pero tú mencionabas que para constelar ahí de manera virtual. Mi pregunta es, ¿estás considerando o puede ver constelación presencial? Sí, claro, podemos hacer constelación presencial solamente si estamos en el sitio, ¿no? O sea, bueno, a menos que quieras echarte un viaje, si vives en otro lado, echarte un viaje y hacerlo presencial, ¿no? Pero en el caso de nosotros, pues, yo estoy en Cusco, entonces yo hago constelaciones presenciales cuando se da el caso, pero ahorita en este nuevo orden donde nos estamos moviendo, entonces la opción de hacerlo a través de la red también es una opción bastante válida y que ha demostrado una efectividad tanto como las presenciales, porque el campo está allí y la información, mira, todos nosotros cargamos la historia y las soluciones dentro, aquí, en la cabeza y en el corazón. Ahí cargamos todo eso, ¿entiendes? Entonces las constelaciones son como una excusa para que se den unas manifestaciones que están dentro de nosotros, para que se puedan ver, para que se puedan mirar ahí afuera. Se pueda mirar ahí afuera lo que está dentro, ¿entiendes? ¿Qué es lo que sucede cuando nos reunimos en círculo presencialmente o virtualmente a través de los figurines? Que la persona proyecta energéticamente su situación sobre el objeto, y el objeto pueden ser personas o figurines o tantas de las otras estrategias que hay, pisadas sistémicas, hay varias estrategias. Entonces, cuando la persona conecta con esa proyección producto de que quiere conciliar, ojo, ¿no? ¿Te acuerdas que te dije que si no quiere conciliar, no hay proyección de solución? Cuando la persona quiere conciliar, entonces esos representantes o esos figurines en ese lenguaje que aprendemos en la escuela nos manifiestan
lo que está sucediendo y nos llevan a una solución, nos llevan a una posición donde la persona logra obtener una fuerza. Y esa fuerza le permite continuar con la vida. ¿Le va a resolver un problema? Mira, yo no sé, a veces sí resuelven problemas, pero otras veces no resuelven el problema, pero la persona sale con fuerza, ¿entiendes? Y con que tú salgas con fuerza ante una situación, mira que eso en el alma se siente muy grande, ¿entiendes? Que tú te logres desembarazar de un problemita, de tantos que cargamos a veces, nos da un alivio, como que si nos quitaran a veces la carga completa, ¿entiendes? Entonces las constelaciones lo que buscan es obtener, mejor dicho, que nosotros podamos obtener fuerza a través de ellas, a través del reconocimiento, del poner orden, de integrar, de conciliar. Al final, miren que les digo que nos vamos a tener que ir de aquí en algún momento. Nos vamos a tener que ir, en algún momento vamos a tener que soltar el traje, ¿verdad? En algún momento el telón va a caer de la obra. Cuando el telón de la obra caiga para tu personaje, entonces te vas a llevar lo que cosechaste, lo que moviste aquí. Entonces, es cierto que hay mucha gente que no le importa eso, pero los que estamos aquí, si estamos aquí en este tema, es porque sí nos interesa eso. Entonces nos interesa dejar un legado liviano, de luz, de conciliación, de unión, de orden, porque pensamos en nuestras generaciones venideras, pensamos en nuestros hijos, ¿me entiendes? Y pensamos también, por supuesto, en nosotros, ¿no? Entonces de eso se trata. Los escucho. ¿Quién más tiene preguntas por aquí? Adelante. Ya vamos cerrando. Invitándoles, le vamos a dejar la invitación, pues, entonces, de las actividades. Nuestra próxima formación a realizarse en el mes de noviembre. Y, pues, los interesados ahí en el grupo, pues, pueden manifestar allí su interés y recibir la información. Escucho, a ver, si hay alguna otra pregunta. Estoy dispuesto, pleno de oídos. Adelante. Y bueno, si no hay más preguntas, entonces agradecer mucho este encuentro, esperando que nos encontremos la próxima semana, el próximo domingo, con otro tema. Ahí estaremos en conexión a través del canal de Telegram, informando de los próximos temas que vienen y una actividad que les voy a invitar especialmente a ustedes que están aquí en este momento. El próximo viernes vamos a tener a través del Zoom también un encuentro con estudiantes de nuestra escuela y vamos a hacer un par de movimientos de constelaciones allí para que ustedes puedan ver un poco más y puedan enterarse. Esperen nuestra invitación entonces, el código de enlace para el próximo viernes. Ahí les compartiré la información, así que seguimos en contacto. Muchas bendiciones, muchas gracias y bueno, nos vemos. Bye, bye. Bye, muchas Gracias. gracias, bendiciones.